Ahora sí, Will Smith ha respondido todas las declaraciones que ha hecho su mujer, Jada Pinkett Smith. Y hoy vamos a discutir esta carta email que mandó él a un periódico para decir lo que piensa, pero además también lo que dijo en su cuenta de Instagram, en sus redes sociales, que tiene a todo el mundo confundido. Además, tenemos más detalles del supuesto viaje que hicieron Harry y Meghan a las islas de Canoan, Granadina y San Vicente. Todo esto en este video, porque ya lo sabes, no eres nuevo aquí. Y si eres nuevo, te cuento que nosotros desglosamos absolutamente todo. Y bueno, te pido que te suscribas a este canal para que te enteres todo lo que está pasando último y trending en tendencia en la vida de las celebridades y de la familia real. Y claro, y cómo mejor que hacerlo con humor, con entretenimiento. Aquí echamos el cuento, aquí no nos venimos a hacer cositas por arriba, no. Echamos el cuento bien echado. Gracias por haber dejado todos sus nombres en el video anterior. No vi tantos nombres que se repitieran. Yo pensé que íbamos a encontrar muchas Marías, muchas Pepas, muchas Juanas, muchas... No, señora, hay muchos nombres nuevos, nombres que no lo había escuchado antes. Hay nombres, también hay hombres aquí en este canal, caramba. Yo sé que somos más mujeres, pero no lo podemos opacar a ellos porque ellos están aquí. Y no vamos a hacer como la película de Barbie. Sí, los hombres son necesarios, los queremos, los amamos, son nuestros compañeros. Y claro, pueden estar en este canal porque esto no es exclusivo de mujeres, que esto es para todos y todas, ¿ok? Bueno, señoras y señores, resulta que ya se ha sacado todos los detallitos, supuestamente, y digo todo supuestamente porque esto está muy extraño, este viajecito de Harry y Meghan por el Caribe y que no hay fotos, que solamente hay una foto de la espalda de ellos, si sí, que si es Meghan, que si no es la espalda, que si Meghan, que si los hombros son más altos, que si son más bajitos. Miren, yo no me complico tanto con relación a este caso sobre que si los hombros, que yo no tengo una cinta métrica para verificar, ni siquiera sé cuántos son los míos. Cada vez que voy a comprar algo, por ejemplo, por la internet, tengo yo que medirme. Yo no estoy pendiente a eso, pero bueno, allá quienes están pendientes a eso. Yo lo que sí puedo mirar así al ojo por ciento es que yo pienso que ellos fueron a esta isla antes de ir a Nueva York. Fue la cosa al revés, al berrés, como dicen por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque ella tenía un bronceado. Y ese bronceado no creo que se lo haya hecho en Portugal. Eso es lo que yo pienso, una de las posibilidades. Puede ser que sí, que ellos hayan ido después de haber salido de Nueva York hacia las Islas Granadinas. Otra cosa que a mí me ha llamado la atención es que supuestamente, y esto lo han publicado todo, es más, ni siquiera les voy a decir porque todo el mundo ha publicado esto. Según comentan los periódicos digitales y las revistas, el vestido que tiene Meghan Markle, o que tenía la persona que supuestamente era Meghan Markle, era de 5.400 libras. A ver, echen cálculos en su casa porque yo no lo voy a echar. No lo voy a echar porque lo que me enteré yo después del viaje de New York a la escuela, donde ella tenía entre prendas de vestir, o sea, de su outfit y sus prendas, o sea, anillos y todo eso, $380,000 en conjunto. A mí hasta se me quitó el ánimo de calcular. Pero señores, ustedes saben lo que son 5.400 libras. Vamos a comparar. Lo siento mucho, amiga, que no te hayas superado. Las vestimentas de ambos no son equivalentes. No me digas que ese t-shirt que tiene Harry aquí en esta foto cuesta, ni siquiera puedo decir que podría costar $300. Se ve un t-shirt común y corriente. Unos pantalones cargos normales, vamos a poner que cuesten $300, $400. Y unos calicitos allí, no sé, X. Comparado con un vestido de 5.400 libras, un sombrero de Panamá, de qué sé yo, marca, qué sé yo, y bordado a mano, porque
el vestido tiene como unos bordados, una cosa de crochet y todo eso. Y bueno, es algo como que uno se queda pensando, así como los relatitos que hago yo en el Instagram, que si no me sigues, ve a seguirme corriendo, porque hago unos relatos de las cosas que pasan con humor de la vida diaria, y una de las cosas que digo es que hay cosas como que lógicas, donde estás hablando que el medio ambiente, donde estás hablando que tu salud mental, que estás hablando de esto, ¿sabes qué? La salud mental, bueno, pero parece que una de las terapias que tiene ella como salud mental es ponerse cosas costosas, caras, ropa cara, Balenciaga, ropa cara, cara, Balenciaga, ropa. Señora, yo me pongo un vestido de $100 en la playa, es más, me pongo uno de 5, es más, me pongo uno de... No, por Dios, no aparecen de $1, no, pero bueno, $100 te pone, y es lo mismo, porque es la percha la que hace el asunto, no es el vestido, no es la marca, es la percha, señora. Pero hay gente que le gusta sentirse que tienen, que su salud mental depende de este tipo de cosas. Y por de todo es que una persona, un testigo que los vio, dijo que ellos estaban sonriendo, que Harry fue a la tienda y luego ella salió y luego se encontraron y Harry como que dice a sí mismo que hubo unas risillas cómplices como claro, pero eso está muy bien y les deseamos a ellos lo mejor para ellos. Ojalá que les estén pasando bien, que estén muy enamorados y todo esto. Pero es que uno se hace preguntas, porque recuerden el background de estos dos, que cada cosa que han hecho luego al tiempo se ha desmentido y ya uno no sabe si es cierto o no. No es porque uno tenga nada en contra, es que ya hay tantas cosas que se han comprobado que no son así, que ya te preguntas, pero ¿será verdad que ellos están ahí? ¿Será verdad que es un Photoshop? ¿Será verdad que son Harry y Meghan? ¿Será verdad? Y uno se pone a pensar. Por otro lado, señoras y señores, déjenme decirles que George Clooney y su esposa Amal, bueno, no les invitaron supuestamente, digo supuestamente porque pueden ser que en algún momento te hayan invitado y tú no vayas a algo, pero no les invitaron al evento anual de caridad que hacen ellos, que es una cosa de apaga y vámonos. Este año tampoco los invitaron. ¿Y qué es lo que está pasando? Allí no se ha reconocido qué es lo que ocurre. Ellos eran así, pegaditos. Lo mismo recuerden que pasó con David Beckham y Victoria. Simplemente estas personas dijeron, no señora, nosotros no vamos a entrar en esta cosa. Primero porque los Beckham son muy amigos de la familia real, no solamente de Catherine y William, no, de la reina Elizabeth II, de toda la familia. David se ha confesado que tiene un respeto impresionante por la familia real, y ya cuando te juntas con estos dos, que yo me imagino que en la intimidad han comenzado a decir y a hablar de todo, ellos dirán, pero no tenemos la necesidad de esto, y encima después los acusan de haber sacado y filtrado cosas a la prensa. La verdad están aquí, los otros están aquí, no, como que no, en realidad. Y por otro lado, resulta que Kris Jenner, la mamá, la momager, la mamá de las Kardashians, Kris Jenner, resulta que ha pensado, porque la mujer sabe cómo hacer dinero, si usted quiere hacer dinero, solamente piense, ¿cómo pensaría Kris Jenner? Y bueno, ella tiene la materia prima que son sus hijas, a las cuales ella ha sacado todo exprimido el jugo, y bueno, ahora quiere exprimir el jugo a Meghan y a Harry. Sí, ella quiere que ellos estén en uno de los episodios y hacer como una colaboración con estas personas. Y yo me preguntaba antes, ustedes, los que saben y han visto este canal y no se pierden un video, recordarán que en un momento dije yo, antes de lo de Doria y todo, dije yo, qué raro, porque hay un video donde comparaba las vestimentas que ha tenido Meghan Markle, que han sido cosas que ha usado Kim Kardashian en su momento. Inspiración estética de Kim Kardashian, puede ser incluso. A ver, qué raro que Meghan no se ha unido con las Kardashian. No sé, porque es que ellas son la socialité de la socialité. Esas mujeres están en todos los eventos con las personas que tú menos piensas que ellas tienen amistades, pues las tienen. Por ejemplo, Kim Kardashian, su artista preferido es Andrea Bocelli.
Y él le escribió el otro día dándole las gracias y todo. O sea, todo el mundo, ella está mezclada con la A-list de las A-list. Y yo me encontraba raro que Meghan Markle no haya interactuado con estas mujeres y ella quiere estar en las A-listers. Ella está con Oprah, ella está con Mariah Carey, ella está con todo el mundo. Kris Jenner igual, Ellen DeGeneres, fulano. Incluso viven relativamente cerca. Y no se les ha visto en esa interacción hasta que Doria sí estuvo con ellas y todo el mundo se encontraba muy extraño y yo dije, aquí hay algo extraño y viene algo por ahí. Bueno, pues ahora Kris Jenner no quiere presionarla, supuestamente dice un insider que no quiere presionarla a Meghan Markle para que no, qué sé yo, tal vez no se vaya a asustar, pero esto ha salido por todos los lados. Kris Jenner tiene un interés grande en que Meghan Markle y Harry salgan en el episodio. Por otro lado, pasando a Jada y a Will Smith, señoras y señores, no señores, es que esto sí es súper caliente. Resulta que Will Smith ha respondido a todo lo que se ha hablado, todo el mundo, incluso hay una campaña de Free Will Smith, deja libre a Will Smith, y esto es a Jada que le han dicho. Pero bueno, una de las cosas que dijo él en esta carta, que ya no se llama carta, ahora todo es por correo electrónico, una forma de responder primero fue que él publicó una imagen, un video de él dentro de un barco durmiendo, diciendo que él puede dormir donde quiera, que esa es la ventaja, y decía que las notificaciones estaban apagadas. Y como un video con muchas notificaciones llegando, porque todo el mundo comenzó a escribirle. O sea, estos son cosas tras cosas que ella ha sacado en este libro llamado Worthy. Y dice Will Smith, cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se establece una especie de ceguera emocional y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles. Pero bueno, ella sigue diciendo que ella no le pegó los cachitos a Will Smith, que no se los pegó, que ellos no estaban prácticamente juntos. Sin embargo, si vemos los Oscars, si vemos todo en los últimos años, ellos salían dándose besitos en la televisión, en las alfombras rojas, y supuestamente no estaban juntos. Luego alegaron que ellos tenían una relación abierta. Entonces pienso que Jada se ha contradecido con todo esto. Will Smith dice que ahora la admira más a Jada, que la admira más, que la comprende más. Y ahora ella ha publicado y ha dicho que ella está en el plan de reconciliación con Will Smith. A ver, esto es una toxicidad total. O sea, voy para adelante y voy para detrás. Si ibas a decir todo esto, ¿por qué entonces dijiste que están separados? Por ejemplo, Will dice, te aplaudo y te honro. Si hubiera leído este libro hace 30 años, definitivamente te habría abrazado más. Claro, yo puedo decir que basados en lo que vemos en los videos, miren por ejemplo este video donde se ve a un Will Smith toda la vida enamorado de esta mujer, porque este tipo de personas arrastran hombres o arrastran mujeres que están perdidamente enamorados y que simplemente los admiran y los aman tanto que están dispuestos a absolutamente todo con ellos. Y eso es lo que ha pasado, a mi parecer, en mi opinión no profesional, con relación a esto. No profesional porque no soy psicóloga ni psiquiatra, pero lo que puedo ver es una persona que ha llevado tantas cosas, los dos han cometido errores y todo, pero es al punto en que este hombre siempre ha estado ahí para ella al 100%, y de hecho después que sale este libro todavía él está diciendo te aplaudo y te admiro más por todo lo que has hecho. Y bueno, es lo que se ha visto por fuera, es otra cosa. Tal vez ellos sabrán ustedes qué opinan. Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.